En este capítulo vamos a hablar de la Restauración, una época ubicada entre el absolutismo y el liberalismo. Y empezaremos analizando la Restauración propiamente dicha. A este periodo se le conoce precisamente como Restauración porque significa la supresión de todas las conquistas territoriales e ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Su origen está en el Congreso de Viena, cuyo objetivo era luchar contra la ideología que provocó la caída del antiguo régimen y contra el ordenamiento político impuesto por Napoleón Bonaparte en Europa. El Congreso se celebró en Viena entre 1814 y 1815. Los implicados fueron los enemigos de Napoleón y la Francia revolucionaria, es decir, Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria. Y se basó en dos principios. El primero, el monárquico de legitimidad, es decir, la restauración de los gobiernos absolutistas. Y el segundo fue el de equilibrio de poder en Europa, es decir, evitar que haya unas naciones más poderosas en Europa que otras. Y su finalidad última era delimitar nuevamente las fronteras que habían cambiado con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Como hemos dicho antes, tenían un objetivo múltiple. El primero era poner fin a la expansión de las ideas liberales, estableciendo nuevamente los valores ideológicos de la Restauración, que son la legitimidad de los monarcas absolutos, la negación de la soberanía nacional, el equilibrio entre las grandes potencias y el derecho de intervención en los países extranjeros. Vamos, que lo que querían era restaurar el absolutismo reponiendo a los monarcas. Y para ello remodelaron Europa dividiéndola entre las cuatro potencias ganadoras sin tener en cuenta las aspiraciones de los pueblos. De esta redefinición de fronteras del continente europeo, el mayor beneficiado de todos fue Inglaterra. Precisamente fue la más combativa contra el Imperio Napoleónico y continuó dominando los océanos con numerosas colonias en Asia, Oceanía y América, y se convirtió a la fin y a la postre en la primera potencia del mundo. Rusia también sacó tajada y se anexionó Finlandia, Besarabia y el Ducado de Varsovia. Bélgica quedó incorporada a Holanda, Noruega a Suecia, Francia volvía a los límites que tuvo antes de la Revolución y Austria adquirió el reino lombardo-veneciano. Las cinco grandes potencias resultantes fueron Rusia, Austria, Prusia, Francia y el Reino Unido. Y para afianzar aún más estos propósitos se creó la Santa Alianza, un tratado de ayuda mutua entre los monarcas absolutos para hacer frente a cualquier amenaza de revolución liberal. En resumen, la Santa Alianza fue un instrumento más para afianzar el poder monárquico absolutista previo a la Revolución Francesa. Los estados fundadores fueron Rusia, Prusia, Austria, se originó en 1815 en París y los objetivos eran contener el liberalismo, el secularismo y por tanto mantener la Restauración. Y ahora vamos a hablar de todas las revoluciones que hubo en esta primera mitad del siglo XIX. Pero no se podía evitar lo inevitable. El Congreso de Viena no respetó ni las aspiraciones nacionales de algunos pueblos ni los principios liberales de la Revolución Francesa. Por tanto, a partir de 1815, liberalismo y nacionalismo se convirtieron en dos fuerzas de oposición que impulsaron las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. Esta serie de oleadas revolucionarias, que se iniciaron con el ocaso del Imperio Napoleónico, acabaron con la Europa de la Restauración y con el absolutismo monárquico. Las primeras surgieron a principios de 1820 y lo que hicieron fue repetirse ya sucesivamente en 1830 y en 1848. El origen fue en España y el motivo fue que Fernando VII se negó a jurar la Constitución de 1812. Los militares españoles eran en su gran mayoría liberales y empezaron a ser reprimidos después de una serie de pronunciamientos que habían realizado entre 1816 y 1820.
La revolución de 1830 ya fue mucho más fuerte y se le llamó la Revolución de Julio, que empezó en París. La consecuencia principal fue la entronización de Luis Felipe de Orleans y el derrocamiento del monarca absolutista Carlos X. Esta revolución se extendió por toda Europa, por ejemplo en Bélgica, que obtuvo así la independencia frente a Holanda, en Alemania e Italia, donde se identifica con movimientos de tipo nacionalista unificador, o por ejemplo en Polonia y en el Imperio Austriaco, que por el contrario se identifica con movimientos nacionalistas disgregadores. Los objetivos a conseguir por parte de los revolucionarios fueron sustituir el absolutismo por sistemas liberales, conseguir la soberanía nacional, el sufragio universal y también promulgar una constitución donde la burguesía detentaba el poder. Las monarquías absolutistas de la Santa Alianza lograron mantener la revolución a raya hasta 1848, y hay que destacar que el Reino Unido no participó en este proceso porque tenía una monarquía parlamentaria, pero eso sí, surgió allí un movimiento obrero y un movimiento político de reivindicación de la extensión del sufragio denominado cartismo. La tercera gran oleada surgió en 1848 y a esta se le llama también la Primavera de los Pueblos. Allí había dos tipos de dominios: los que vivían bajo el dominio de un imperio, por ejemplo el austriaco, el ruso o el turco, y los que vivían fragmentados en diversos estados, por ejemplo Alemania e Italia. Unos se querían separar y otros se querían unir. Además, el surgimiento del liberalismo fue acompañado de la expansión del nacionalismo, que defendía a una Europa de las naciones libres frente a los imperios absolutistas. Hubo dos acontecimientos que avivaron las revoluciones del 48. El primero fue la plaga de la patata, ya que en Europa se perdieron todas las cosechas de este tubérculo, especialmente en Irlanda, donde ocurrió la gran hambruna irlandesa. Además, coincidió con la carestía general en Francia en 1847, al igual que en otros países de Europa, y esto originó graves conflictos internos y una oleada migratoria. Si a todo esto le unimos la crisis del comercio y la industria en Inglaterra, la quiebra de los grandes comerciantes de productos coloniales, la crisis que afectó a los bancos agrarios ingleses y la crisis en general que también afectó a la industria inglesa, tenemos la chispa que desencadenará las revoluciones de 1848 por todo el continente europeo. En Francia, el levantamiento popular proclamó la Segunda República con toda una serie de cambios radicales. Por su parte, en la Confederación Germánica, Hungría, Bohemia y norte de Italia hubo unos levantamientos nacionalistas. En el Imperio Austriaco la revolución tuvo más bien un carácter liberal porque no existía la burguesía, y en el Imperio Ruso y sus territorios dependientes las revoluciones influyeron poderosamente en las posteriores ideas obreras del siglo XIX. Pero el éxito de las mismas fue muy breve, ya que todas fueron aplastadas o reconducidas a unas políticas de tipo conservador, pero su trascendencia histórica fue totalmente decisiva. El antiguo régimen tenía que cambiar o morir. La Revolución del 48 significó la aparición de los ideales democráticos y la irrupción de los trabajadores como fuerza política. Los demócratas se identificaban con los preceptos básicos del liberalismo, pero frente al concepto de soberanía nacional que proponía el sufragio censitario, defendían el principio de soberanía popular, que otorgaba el derecho a todos los hombres a votar independientemente de su riqueza. También proponían la ampliación de los derechos colectivos, reconociendo el derecho de reunión y el de asociación. En Inglaterra no hubo un movimiento revolucionario significativo porque su sistema político había demostrado suficiente flexibilidad como para ir asumiendo las reivindicaciones de mayor participación. Pero la industrialización provocó una aparición de un movimiento obrero organizado, de las clases bajas en las zonas más desarrolladas industrialmente, un progresivo proceso de proletarización, y recordemos que también apareció en Londres la publicación del Manifiesto Comunista, el futuro ideario de las revoluciones obreras del siglo XX. Y ahora vamos a comentar las consecuencias de todo este siglo revolucionario.
El nacionalismo defiende el derecho de las naciones a ejercer su soberanía y a crear su propio Estado, y sostiene la idea de hacer coincidir el Estado con la nación, es decir, reagrupar en el interior de unas fronteras a los miembros de una misma comunidad nacional. Esto provocó la creación de nuevos estados en Europa. Dos ejemplos de separación fueron Grecia y Bélgica. Grecia dependía del Imperio Otomano y tenía una cultura y una religión totalmente opuesta a esta. Las clases populares además estaban realmente marginadas y sometidas a fuertes impuestos, y esto hizo que en 1822 los griegos proclamaran su independencia, que evidentemente no fue reconocida por los turcos, y se inició la guerra. Los liberales europeos apoyaron a Grecia, interviniendo Reino Unido y Francia militarmente, y esto hizo que en 1829 el Imperio Otomano reconociese la independencia griega y ya en 1830 entró en vigor dicha independencia. El Congreso de Viena unió a Bélgica con Holanda, creando así el Reino de los Países Bajos, pero en 1830 una revolución de carácter liberal hizo que Bélgica se pudiese independizar de Holanda después de un conflicto armado. En Italia y Alemania ocurrió todo lo contrario. Italia estaba dividida en diversos estados y en 1859 una monarquía liberal de Saboya, gobernada por Cavour, inició un proceso unificador. Esta se enfrentó a Austria, anexionando Lombardía. Garibaldi también dirigió un levantamiento popular entre los estados del centro y del sur de Italia, derrocando sus monarquías, y gracias a estos procesos previos se creó en 1861 el primer parlamento italiano, proclamando rey a Víctor Manuel II de Saboya. Después Austria abandonó el Véneto y en 1870 se anexionaron los estados pontificios, haciendo Roma la capital de Italia. Alemania también estaba fraccionada en 36 estados y había dos potencias opuestas, Prusia y Austria. Prusia dio el primer paso creando una unión aduanera y luego ya Guillermo I en 1860 accedió al trono y nombró a Otto von Bismarck, que fue realmente el impulsor de la Unión Alemana, mediante una política exterior muy agresiva, declarando la guerra a varios países. Sus victorias unieron a toda Alemania bajo el cetro de Prusia y en 1871 se proclamó el Segundo Imperio Alemán y Guillermo I fue el emperador. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.